La Universidad de Puerto Rico en Humacao les presenta su programa Puntos de Partida a través de Radio Vieques 90.1 FM. Un cordial saludo a nuestra audiencia radial de Puntos de Partida, una colaboración entre Radio Web de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, Radio Vieques en Isla Nena del archipiélago puertorriqueño, radiovieques.net en internet y Radio Cimarrona, que origina en República Dominicana, radiocimarrona.com. En esta ocasión también saludamos al público que nos oye desde 80grados.net. Mi nombre es Maximiliano Dueñas Guzmán y agradezco la fiel y firme colaboración de Jesús Fuentes Velázquez en la dirección técnica. En línea telefónica, la socióloga Virtudes de la Rosa de República Dominicana. Virtudes, saludos. Buenas tardes, qué agradable poder estar en contacto con nuestros hermanos y hermanas de Puerto Rico y otros lugares que están escuchando este programa de Puntos de Partida. Muchísimas gracias por la invitación. Nos agradecemos tu disponibilidad, Virtudes, y sí, me uno a tus palabras de emoción. Para mí siempre es emocionante el contacto, aunque sea por internet, con personas de otros rincones de nuestro amado Caribe. Virtudes, te hemos pedido, y de nuevo te agradecemos tu disponibilidad, que nos ayudes a analizar las elecciones que culminaron en el pasado 5 de julio en República Dominicana. Entendemos que más allá del puesto de presidencia, también las elecciones eran para el Congreso Nacional e inclusive había una votación para representantes de los dominicanos en el exterior. O sea que era bastante amplia las elecciones. Y la primera pregunta que te haría es sobre la enorme cantidad de organizaciones políticas, porque hace años aquellos de nosotros que tratamos de mantenernos al tanto de lo que ocurre en la política de nuestros países hermanos, era relativamente fácil. Uno miraba hacia República Dominicana y habían 2 o 3 partidos que se intercambiaban el poder tanto legislativo como ejecutivo, pero en esta ocasión la cantidad de organizaciones políticas a mí me confundió. Si tú nos puedes hacer como la primera pregunta, un resumen de cuáles son las fuerzas políticas principales que participaron en estas elecciones. Bueno, mira, debo decirte que aunque te confunda, no es mucha la diferencia en términos de lo que ha sido en las últimas décadas la participación política partidaria en nuestro país. Lo que se ha dado sencillamente es como si fuese un juego de dominó, donde han aparecido nuevas siglas, pero fundamentalmente son las mismas fuerzas políticas, las mismas sectores de poder, lo que se han estado peleando, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República Dominicana, con excepción de algunas fuerzas minoritarias en términos de votos que han podido llegar en esta ocasión, sobre todo en el plano congresual. En nuestro país se ha producido en las últimas décadas una ruptura al interior de los partidos tradicionales. O sea, desapareció ese gran relato que unía, por ejemplo, a los partidos que formaban parte de la llamada socialdemocracia, de los partidos que formaban parte del Partido de Revolución Social Cristiano, de esa tendencia, y esos partidos se han dividido. ¿Por qué? Porque los liderazgos que eran liderazgos fuertes, murieron, fueron desapareciendo, y nunca estos trabajaron necesariamente para una continuidad del partido más allá de ello, con excepción del caso de José Francisco Peña Gómez, que sí desarrolló al interior de su partido un liderazgo muy fuerte, pero también se reprodujo a su interior
una multiplicación, vamos a decir, de líderes a otros niveles. Sin embargo, su desaparición física también significó la división de ese partido. Entonces tú tienes que en el cuadro nacional estaban compitiendo el Partido de la Liberación Dominicana, que es un partido que sale del PRD, es un partido formado, igual que el PRD fue formado por Juan Bosch. El Partido de la Liberación Dominicana es cuando Juan Bosch sale del PRD y forma este partido. Luego, ese partido va a perder mucha fuerza cuando, a partir de justamente de que en el 94 le hacen la jugada a Peña Gómez. Peña Gómez pierde las elecciones, les roban prácticamente las elecciones y sube al poder el PLD con el apoyo del Partido Reformista, que su líder, Joaquín Balaguer, estaba ya muy mayor, estaba ciego, enfermizo, y había perdido la fuerza y perdió las elecciones. De hecho, su último periodo solo pudo tener 2 años en el poder porque el movimiento social en República Dominicana, no el partidario, desarrolló un proceso intenso de lucha por lo que se había estado dando y solamente pudo durar 2 años en el poder. Y luego él va a escoger prácticamente a su continuador, que fue en ese momento bastante joven, quien fuera después presidente por varios periodos, Leonel Fernández. Y entonces él le pasa prácticamente el poder a Leonel Fernández en una jugada para que José Francisco Peña Gómez no entre a la presidencia de la República. A partir de ese momento se da un nivel de deterioro en el partido del PRD y sobre todo luego que fallece Peña Gómez. Y entonces tenemos que en los siguientes periodos electorales el PRD fue perdiendo fuerza, sobre todo cuando en una de sus divisiones es controlado por una figura que no era una figura de dirección tradicional en términos políticos, aunque sí en el plano económico, que pasa a tener el control del partido. Ese señor que hoy, hasta el día de hoy, es el canciller de la República Dominicana por su alianza con el Partido Reformista, con el PLD, va a mantener la franquicia, pero no así las bases del partido y la dirección media, que termina saliendo y formando una nueva fuerza, que fue el Partido Revolucionario Moderno, que es justamente quien se ha alzado ahora con el poder. Y el PLD dura un tiempo en el poder bastante extenso, porque primero tuvo los periodos de Leonel Fernández, que va a bajar del poder cuando gana el PRD con Hipólito Mejía a la cabeza, que solo pudo durar un periodo de 4 años, y retorna de nuevo el PLD al poder. En una lucha interna por control del partido entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Danilo Medina era el armador, era la persona que tenía el control, fue quien trabajó en un primer momento justamente para que Leonel pasara a la presidencia, para ese triunfo. Pero ya Leonel en la presidencia no le creó las condiciones para que Danilo y el sector que representara lo pudiese sustituir. Se da la ruptura. En el momento que comienza a darse la ruptura, en el momento en que Danilo no recibe el apoyo adecuado y gana el PRD con Hipólito Mejía, y ya luego, cuando vuelve al poder, ya hay una fricción al interior de ese partido. Danilo se queda con el poder hace 2 periodos, que logra volver al poder, y vuelve y modifica la Constitución de la República para él poder ser nuevamente presidente, contra Leonel Fernández, que pretendía volver a la presidencia. Y ahora, en el último proceso, cuando se dan las primarias al interior de ese partido, Danilo Medina hace todo lo que tenía que hacer para que Leonel no fuese el candidato, ya con un poder tal creado, que había creado inclusive un nuevo
un nuevo grupo de poder económico en República Dominicana en base a la corrupción, en base al manejo del poder, y tenemos gente que al llegar al poder eran maestras de escuela, y hoy, como el actual presidente de la Cámara de Diputados, y hoy declara que tiene una fortuna de más de 2.000 millones de dólares. Tenemos un procurador general de la República que trabajaba como bucón prácticamente en la justicia, y hoy es un multimillonario, y así podemos mencionar muchos casos más. Toda esa situación hace entonces que Leonel Fernández, al ser derrotado en la primaria, en lo que él denunció como un fraude electoral y mostró elementos que no puedo yo juzgar porque realmente no he estudiado debidamente eso, Leonel Fernández decide abandonar el PLD y crea una nueva fuerza, uniéndose con un partido que relativamente de mucho tiempo en el país, pero muy pequeño, un partido de origen de izquierda, el cual ellos modifican, cambian y lo construyen como una nueva fuerza, creando la fuerza del pueblo. Entonces, las fuerzas fundamentales que estaban en el pleito eran virtudes, pero la victoria del Partido Revolucionario Moderno, dirigido por Luis Abinader, que ahora es el presidente electo, se debe, según el análisis tuyo, se debe a la división dentro del PLD. Eso es un elemento fundamental. Si no se da esa división al interior del PLD, hoy estaríamos, por lo menos, no hubiese ganado en primera vuelta. Por lo menos, porque también se da el elemento de que a quien impone el presidente como candidato del partido es una persona que no tenía ninguna tradición política, que mostró mucha torpeza, ni siquiera tenía capacidad para construir y expresar ideas de manera coherente, pero además también se dio un sangrado, vamos a decir, de militancia del PLD hacia la nueva fuerza que crea Leonel Fernández, sin embargo, no tan fuerte como para que él jugara un papel importante, que no quedó apenas con un 8% de los votos, pero le restó eso al partido de gobierno, que hizo de todo, utilizó lo que es la crisis sanitaria para impedir que las otras fuerzas pudiesen desarrollar campaña electoral. Mantuvo hasta una semana antes de las elecciones, mantuvo el país cerrado, mantuvo el país aun cuando durante el tiempo de las noches que había toque de queda, su candidato, su gente sí hacía campaña, colocaban carteles, le llevaban ayuda a la población, pero las otras fuerzas no le era permitido porque si salían a la calle eran apresados. O sea, fue una situación... Había toque de queda. Había toque de queda inicialmente desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana, luego se subió a las 7 de la noche, finalmente a las 8 de la noche, pero solo para las fuerzas contrarias. Sí, para el Partido de Liberación Dominicana no había toque de queda. No había toque de queda. Permanentemente se estaba mostrando en las redes sociales, en los medios de comunicación, cómo los vehículos de las organizaciones del Estado, de las instituciones del Estado, salían a colocar carteles, a llevar las actividades propias del Estado con referencia a la pandemia. Prácticamente le fueron traspasadas a su candidato. Y, por ejemplo, lo que eran apoyos que tenían que dársela a las familias, a dominicanos y dominicanas que estaban fuera del país, lo hacía él y hacía propaganda con ellos. Compra de material y entrega de materiales. Por ejemplo, el PRM donó, el candidato del PRM donó algunas cosas, eso no se le hacía propaganda o sencillamente no se le daba uso, pero sí a las cosas que aportaba, utilizando los propios recursos del Estado, el candidato oficialista. Fue realmente muy atropellante. Yo creo que lejos de ganarle, yo creo no, la vida lo demostró, lejos de ganarle, creó mucha indignación en la población, en los votantes. Aparte de eso, participaron otras fuerzas. Al proceso que se estaba,
ciertos procesos que se están dando aquí donde la ayuda se ha usado con fines político-partidistas. Vamos a aprovechar que te interrumpí para irnos a una pausa y cuando retornemos continuamos nuestro diálogo sobre las elecciones recientes en República Dominicana. Vamos a la pausa. Estás escuchando Puntos de Partida por Radio Vieques 90.1 FM. Protejamos a otros para que no se enfermen. Si está experimentando algún tipo de ansiedad, recuerde que es normal sentirse triste, estresado, confundido, asustado o molesto durante una crisis. Hable con personas en las que confíe, contacte a sus amigos y familiares. Esto es un mensaje de la Organización Mundial de la Salud, la Universidad de Puerto Rico en Humacao y esta emisora. Continuamos con Puntos de Partida por Radio Vieques 90.1 FM. Volvemos de la pausa, el programa es Puntos de Partida. Estamos en línea telefónica con Virtudes de la Rosa, socióloga dominicana, quien nos está presentando un análisis de las recientes elecciones que se realizaron en ese país. Virtudes, antes de la pausa, en la primera parte del programa, nos hiciste un resumen supremamente breve sobre el panorama político partidista de la República Dominicana y cómo pocos partidos habían controlado el destino político del país. Se da entonces esta sorpresa entre comillas para muchos de nosotros, porque un partido que era poco conocido en el exterior gana estas elecciones. Nos acabas de indicar que eso es debido principalmente a la división en el partido que ha dominado la vida política en República Dominicana, por lo menos desde el 2004 para acá, el Partido de Liberación. Realmente el PRM sale del PRD, pero tanto el PLD también fue una fisura del PRM. El PLD sale del PRD, perdón. Pero ahora, cuando se da esa división, prácticamente casi todo el partido se va hacia el PRM. El PLD queda, el partido que creó y que lideró José Francisco Peña Gómez, prácticamente queda insignificante y lo demostraron las elecciones, que quedó sin reconocimiento, en la práctica sin reconocimiento, porque quedó con menos de un 5%, con menos de un 3% de votos. ¿Y quién es este señor que acaba de ganar las elecciones? Y si no me equivoco, que el partido PRM, el Partido Revolucionario Moderno, gana el grueso del Congreso también, así que tiene bastante poder político. ¿Qué programa, qué ideas, qué representa este nuevo liderato? Mira, realmente el PRM es el PRD original. Quienes lo integran son fundamentalmente la dirección nacional, sus organismos de dirección, son los viejos dirigentes del PRD que salen del PRD y constituyen el PRM. Luis Abinader es parte de una familia de tradición en ese partido. Su padre fue diputado en varias ocasiones y también tuvo otros cargos públicos. Es una familia de tradición burguesa, son dueños de una de las principales universidades privadas del país y de otras empresas en el sector productivo nacional. Sin embargo, él en los últimos años desarrolló un liderazgo al interior. Desde que surgió el PRM, desarrolló un liderazgo bastante fuerte, sobre todo en la juventud de ese partido. En términos de poder económico, no va a significar, lo que va a significar es un cambio de un sector de poder hacia otro, porque las bases, la dirección del partido sigue estando en los sectores poderosos de la nación, en los mismos sectores financieros, sectores empresariales. Ahora bien, el partido llega al poder con un conjunto de compromisos con la población, con todo un programa en el que se compromete a producir cambios en República Dominicana que la gente está esperando, y sobre todo posterior a un proceso que se dio cuando
se frustraron las elecciones municipales por un intento, lo que la población entendió como un intento de fraude por parte del Partido del Poder, y se generó en el país toda una movilización de sectores jóvenes. Aquí se dio un movimiento muy fuerte frente a la Junta Central Electoral y otros puntos del país, de gente joven, decenas de miles de jóvenes durante semanas apostados frente a la Junta Central Electoral y exigiendo cambios en el país. Es en ese contexto que este partido está tomando el poder y además con una juventud movilizada. En el caso del Congreso, ciertamente el PRM también tiene la mayoría en el Senado de la República, y aunque no se han dado todavía los resultados finales de la Cámara de Diputados, también se va a alzar con una mayoría. Sin embargo, tenemos un cuadro diferente, porque en el periodo pasado, el partido en el poder tenía la mayoría absoluta en la Cámara en el Senado de la República, y casi igual en la Cámara de Diputados. Hoy la situación cambia. Tenemos una participación más plural. Por ejemplo, en el Senado de la República, el partido que se queda con el Poder Ejecutivo tiene 19 escaños. En el pasado, de 33 tenían 30. Ahora tienen 19 y los otros se reparten entre partidos como el nuevo partido de Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo, el PLD, que es saliente, y otras fuerzas que, aliadas con estos partidos, lograron llevar personas como el Partido Reformista Social Cristiano. En el caso de la Cámara de Diputados, tenemos incluso una representación de pensamiento de izquierda, de pensamiento avanzado, cuando el partido Alianza País logra tener el candidato más votado para la Cámara de Diputados, un joven, José Horacio, que toda su campaña se basó en lo que son las demandas, sobre todo del movimiento feminista, del movimiento de la comunidad LGTBI y otros sectores vulnerables. Debo decirte que en estas elecciones realmente la población le dio una lección a los sectores conservadores. Todos aquellos candidatos y candidatas que, como José Horacio, como la candidata del partido del PRM al Senado a ser candidata al Senado por el Distrito Nacional, Farideh Raful, que le hicieron una campaña terrible para hacerle daño por su lucha por los derechos de la mujer, salieron ganadores y en la primera vuelta. O sea, el pueblo votó a favor de los candidatos y candidatas que defendieron los derechos de la mujer, que defendieron los derechos de la comunidad diversa, que defendieron los derechos de los sectores más vulnerables. Y aquellos candidatos que se dejaron arrastrar por los sectores conservadores y algunas iglesias, sencillamente fueron derrotados en la primera vuelta. Para mí eso es una ganancia que tenemos de estas elecciones y que tenemos que seguir profundizando desde los movimientos de lucha por los derechos humanos, porque la población demostró que sí ha captado el mensaje y que sí está dispuesta a jugársela por quienes asumen con seriedad la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Entonces, si he entendido bien tu análisis, hay cierto grado de continuismo de los sectores tradicionales en el poder. No obstante, se han abierto espacios donde ya hay voces nuevas, voces de la mujer, voces de los sectores marginados, donde hay cierto grado de optimismo y que pone prioriza la necesidad de que los sectores populares, los sectores vulnerables, se organicen para tener cierta seguridad de que algunas de estas ideas y proyectos que están comenzando a ser representados en el gobierno, efectivamente se vea
a favor de estos sectores. Totalmente de acuerdo con esa síntesis que hace. Realmente, en términos, nosotros no podemos tener mucha esperanza de que de este gobierno se vayan a hacer grandes transformaciones, pero sí tenemos la señal de que primero están obligados por la demanda que está haciendo el pueblo a tomar algunas medidas, sobre todo en el plano de contra la corrupción y la impunidad, porque eso, incluso cuando el electo presidente dio su discurso la misma noche frente al su local de campaña, su comando de campaña, lo que le gritaba a la gente allí reunida, que eran la gente de su partido, era: lo queremos preso. Lo queremos preso. O sea, hay una exigencia de parte de un pueblo que durante 2 años, más de 2 años, se estuvo movilizando en todo el país con el movimiento Marcha Verde contra la corrupción, contra la impunidad, de que quienes han llevado al país a la quiebra en base a la corrupción se han llevado ante la justicia, que devuelvan lo robado. Pero también está la demanda por leyes, por políticas públicas que realmente le respondan a sectores colocados en situación de vulnerabilidad, como son las mujeres, como es la clase trabajadora, que ha sido muy afectada, los sectores marginados en nuestro país. Nosotros tenemos una amplia franja de la población que vive de lo que es el día a día, del chiripeo, del sector informal, y dentro de esa población las mujeres son mayoritarias y han estado muy afectados en este proceso de la pandemia, de la crisis sanitaria, que lo único que ha hecho es evidenciar las desigualdades ya existentes. Lo que ha hecho es poner a flor de piel esas desigualdades que llevan a que una inmensa parte de nuestra población vive en situaciones de marginalidad. Entonces yo creo que están obligados a eso, y además tenemos un pueblo movilizado, un pueblo exigiendo, que lo que tenemos que apostar es que esa movilización continúe, que la juventud siga con una voz de exigencia, porque ellos van a tratar de hacer lo mismo. Va a depender de hasta dónde el pueblo lo permita. Sí, ciertamente yo creo que ese factor, lo último que menciona, ese factor de organizar la esperanza, para que la esperanza no se quede en el aire de alguna de las reivindicaciones que se tienen que dar en República Dominicana. Me asombra mucho el reclamo de la gente de que lo queremos presos o los queremos presos. ¿Había una referencia específica ahí al actual presidente o eran otros funcionarios? Era a los funcionarios del actual gobierno, incluyendo al presidente. Aquí hay un conjunto importante de funcionarios que están sindicados, acusados sobre el caso Odebrecht, pero hay muchos que no fueron ni siquiera acusados, que fueron protegidos por la actual administración pública, justamente quienes más oportunidades tuvieron de vincularse con Odebrecht por el rol que jugaron y porque además han sido señalados por las personas que fueron acusadas en otros países de Odebrecht y que han rendido sus informes ante los juzgados tanto de Brasil como de Estados Unidos. Han señalado a personas específicas en nuestro país que sencillamente no han sido ni siquiera apresados. Pero además hay algunos de los que fueron acusados en nuestro país que gozaban de inmunidad porque eran parte del Congreso de la República, que ahora perdieron, que ahora ya pierden esa inmunidad y que entonces tendrán que rendir cuenta ante la justicia. Yo pienso que estamos en un momento de que ciertamente, tú sabes que durante las campañas se apuesta a lo políticamente correcto, a decir lo que el pueblo quiere escuchar. Sí. Y luego se pretende hacer borrón y cuenta nueva. Sin embargo, el pueblo me parece que esta vez no lo va a aceptar tan fácil. Y ahí está el rol que tienen que jugar las organizaciones sociales, los opositores, las opositoras, para lograr que se tenga que dar respuesta a las demandas de este pueblo.
Virtudes de la Rosa de República Dominicana, te agradecemos mucho ese análisis que has compartido con nosotros sobre las elecciones y la posibilidad de tener esperanza en que la vida para la gente pobre, para los sectores marginados, sea mejor en el futuro inmediato en nuestro hermano país. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Creo que sí, que hay que organizar. Me gustó mucho lo que dijiste. Hay que organizar la esperanza y hay que mantener la resistencia. Porque las clases no se suicidan, solo nosotros podemos lograr esos cambios. No porque el eslogan de campaña sea lo de cambio, se van a producir los cambios. Los cambios se producen con la movilización de las y los de abajo. Muchas gracias y aprovechamos y nos despedimos de nuestro público hasta nuestra próxima edición de Puntos de Partida. Puntos de Partida es una producción de Radio Web de la Universidad de Puerto Rico en Humacao para Radio Vieques 90.1 FM. Gracias por escucharnos.